Firma aquí, papá. Es para tu jubilación, para asegurarte de que estés a salvo. La voz de mi hijo Leo rompió el pesado silencio de la vieja casa con la frialdad de un bisturí. Sus palabras, envueltas en una falsa preocupación, flotaban sobre la mesa de mezquite, la misma donde su madre le sirvió su primer plato de comida. Ante mí, un fajo de papeles con letra pequeña, que él empujaba con una sonrisa forzada. Mi corazón, un viejo y cansado motor, dio un vuelco. Miré su mano, impecablemente cuidada, con un reloj caro en la muñeca, y luego la mía, callosa y manchada por la tierra que había trabajado toda mi vida para darle un futuro. En ese momento, el aire de la tarde que entraba por la ventana se sentía gélido, anunciando una tormenta que no sería de lluvia, sino de dolor y decepción. El bolígrafo que me ofreció me pareció pesado como una tonelada. Mi mano, al extenderse para tomarlo, tembló levemente, un movimiento involuntario del cuerpo que delató la traición que mi alma acababa de reconocer. Por encima de mis gafas que se me resbalaron por la nariz, mis ojos buscaron refugio en la única fuente de luz y verdad que me queda en esta casa, el retrato de Elena, mi difunta esposa, colgado en la pared. Su sonrisa pareció advertirme, recordarme la promesa que le hice antes de su último aliento. Prometí cuidar de nuestro hijo, pero ¿qué haces cuando el niño, ahora un hombre de 40, se convierte en un lobo que ve a su propio padre no como familia, sino como un obstáculo para su codicia? El dolor era tan agudo y real que tuve que apoyarme en la mesa para no desmayarme. Mientras Leo me animaba con un gesto impaciente, mi mente viajó 30 años atrás. Me vi, más joven y fuerte, vendiendo la única yunta de bueyes que poseía, mi mayor herramienta de trabajo y orgullo. Fue para pagar su matrícula universitaria en la capital, una facultad de derecho que, irónicamente, ahora le daba las herramientas para intentar desposeerme. Recuerdo el polvo que levantó, el camión del comprador al llevarse mis animales, y la sensación de vacío mezclada con la esperanza de que este sacrificio le diera un mundo más grande y mejor. El contraste entre la imagen de ese padre esperanzado y la del hijo calculador que tenía ante mí era un abismo de dolor. No recordaba el precio de sus zapatos caros, un precio pagado con el sudor y los sueños de su padre. El olor a tierra mojada siempre me ha traído paz, pero hoy se mezcla con el amargo hedor de la traición. El rancho, antaño símbolo de nuestra prosperidad, ahora refleja la ruina de nuestra familia. La pintura de la casa descascarándose como piel viva, el jardín que Elena tanto amaba ahora cubierto de maleza. Todo habla de abandono y descuido. Este lugar no es solo un terreno, es un santuario de recuerdos, un testimonio viviente de una vida de trabajo honesto. Cada viga de esta casa fue colocada con mis propias manos. Cada árbol del huerto fue plantado con el futuro en mente, un futuro que ingenuamente imaginé que compartiría con mis hijos y nietos. Ahora veo que para Leo, todo esto es solo un activo para liquidar. Continuó hablando, su voz un zumbido distante mientras me perdía en el paisaje desolado de mi propio legado. Mencionó cifras, inversiones, la promesa de un lujoso apartamento en la ciudad donde me cuidarían. Sus palabras fueron como piedras lanzadas contra el vitral de mi memoria, intentando destrozar todo lo sagrado. No entendía que mi riqueza no residía en el valor de la tierra, sino en la dignidad de vivir y morir donde había construido mi historia, bajo el mismo techo donde amé a mi esposa, y crié al hijo que ahora intentaba borrarme de la ecuación. El silencio melancólico del campo, roto solo por el lejano mugido del ganado, parecía lamentar conmigo la inminente profanación de nuestro santuario familiar. Antes de continuar contándoles cómo decidí afrontar esta terrible experiencia, les pido un pequeño favor que significa muchísimo para mí. Por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde qué ciudad y país me ven. Saber que mi historia cruza fronteras y que no estoy sola en esta lucha me da una fuerza inimaginable. Cada me gusta, cada suscripción, cada comentario, me recuerda que la bondad y la solidaridad siguen existiendo, incluso cuando la oscuridad parece rodearnos. Su compañía, aunque sea virtual, es un bálsamo para mi alma cansada y un aliento para no rendirme en la lucha por lo que es justo.
Con un esfuerzo que parecía consumir toda mi energía, me subí las gafas hasta el puente de la nariz y miré los papeles, fingiendo la dificultad que esperaba de mí. Un viejo campesino, suspiré. Hijo mío, sabes que las cartas nunca han sido mis amigas. Tengo la vista cansada, y el lenguaje de este abogado es demasiado complicado para mí. Lo miré con la máscara de senilidad que elegí usar, una táctica nacida del dolor y la necesidad. Léemelo, Leo. Confío en tu palabra. Explícame lo que firmo, para que mi corazón esté tranquilo. Necesitaba oírlo mentir. Necesitaba ver hasta dónde lo llevaría su codicia, para estar segura de que el hombre que había creado había desaparecido por completo, dando paso a este extraño. Su impaciencia era casi palpable. Agarró los documentos con un movimiento brusco, clara señal de su frustración. Empezó a resumir el contenido, hojeándolos rápidamente. Su explicación era un laberinto de términos financieros y promesas vacías. Seguro médico integral, pensión vitalicia, garantizada, gestión de activos para su seguridad. Me pintó un futuro dorado y despreocupado, donde yo sería un rey en un castillo de hormigón en la ciudad, pero omitió, con la destreza de una serpiente, la cláusula crucial oculta en la página 5, la que hablaba de la cesión total e irrevocable de los derechos de propiedad. Me ofrecía una jaula de oro a cambio de mi libertad, mi historia y mi alma. Mientras hablaba, no oí sus palabras, pero observé sus ojos. No podían encontrar los míos. Se desviaron hacia la ventana, hacia el techo, a cualquier lugar menos al rostro del padre al que engañaba a sabiendas. Recordé cuando era niño y rompía un plato en la cocina. Usaba la misma táctica, la misma mirada fugaz, el mismo torrente de explicaciones confusas para ocultar una simple verdad. Era doloroso darse cuenta de que en 40 años no había madurado en honestidad, solo se había vuelto más sofisticado en sus mentiras. El niño temeroso de ser regañado y el hombre temeroso de la verdad eran la misma persona, separados solo por el tiempo y la magnitud de sus transgresiones. Cada palabra suya era como una palada de tierra que se echaba sobre el ataúd de mis esperanzas. Ese rancho era la promesa que le hice a Elena. Aquí correrán nuestros hijos, nos dijimos hace 50 años, bajo el mismo cielo que ahora parecía gris. Venderlo sería como vender su memoria, profanar el suelo sagrado donde se esparcieron sus cenizas, según su último deseo. ¿Cómo podía explicarle esto a un hijo que solo veía números donde yo veía alma? El dolor en mi pecho se intensificó, una presión física, como si el peso de esa casa y todos los recuerdos que contenía me aplastaran, exigiendo que la defendiera de la inminente profanación que se presentaba en forma de contrato. Mi mente corría tras mi fachada de viejo confundido. Necesitaba ganar tiempo. Necesitaba comprender la profundidad de su desesperación. Nadie llega a este punto de traición sin ser atormentado por poderosos demonios. ¿Era una deuda? ¿Un fracaso empresarial? ¿Un intento de mantener un estilo de vida que no podía permitirse? Su avaricia, me di cuenta, no nacía de la fuerza, sino de la debilidad, y esta vulnerabilidad, esta grieta en su brillante armadura, podría ser la única clave que tenía para llegar a él, no con ira, sino con una tristeza que tal vez rompiera el hechizo del dinero que lo había consumido por completo, transformándolo en un extraño. Finalmente, terminó su discurso de venta, devolviéndome el polígrafo. Y bien, papá, es lo mejor para ti. Con una sola firma se acabaron tus problemas. La ironía era cruel. Con una sola firma, mis verdaderos problemas apenas empezarían. Retiré la mano lentamente. Suena muy bien, hijo. También que un anciano como yo necesita tiempo para pensar. Mi cerebro ya no funciona tan rápido. Su expresión cambió al instante. La máscara de hijo preocupado se desvaneció, revelando una furia fría y calculadora que confirmó todos mis temores. Entrecerró los ojos, y supe que el verdadero Leo por fin había entrado en la habitación, despojado de todo disfraz. ¿Pensar? ¿En qué?, espetó, con la voz ahora más baja y amenazante. Llevo semanas con abogados y asesores preparando esto. No hay nada que pensar. Tómalo o déjalo. Se quedó de pie, paseándose por la habitación como un animal enjaulado, su energía nerviosa llenando el pequeño espacio.
Esta granja se está muriendo, padre. Te estás muriendo con ella. Te ofrezco una salida, una vida decente, y me atacas con tu terquedad de campesino ignorante. Cada palabra era un insulto, un intento de menospreciarme, de hacerme sentir pequeño, incompetente y dependiente de su supuesta generosidad. Era una táctica de intimidación clara y brutal. El conflicto interno que me desgarraba era inmenso. El amor incondicional que todo padre siente, esa fuerza que nos hace perdonar lo imperdonable, luchaba con fiereza contra la dolorosa realidad de la traición. Una parte de mí quería gritar, confrontarlo, echarle en cara todos los sacrificios que había hecho, pero otra parte, la más sabia, la que había aprendido del silencio de la tierra, sabía que la ira solo lo alejaría aún más. Necesitaba mantener la calma, usar su agresividad contra él. Mi aparente fragilidad era mi escudo, y mi supuesta ignorancia mi arma más afilada. Estaba jugando un juego de poder, y yo necesitaba cambiar las reglas a un terreno donde no tuviera ventaja. Mientras continuaba su diatriba sobre el progreso y las oportunidades perdidas, mi mirada se fijó en un viejo baúl de madera en un rincón de la habitación. Era el baúl donde Elena guardaba sus documentos más importantes, certificados, escrituras de propiedad y sus cartas. Y, oculto bajo un doble fondo, mi secreto más preciado, mis diarios y los libros que había leído en secreto a lo largo de mi vida. Leo creció creyendo que su padre era un hombre sencillo, casi analfabeto, hábil con las manos pero lento de mente. Una mentira que había mantenido, durante años, primero por humildad, luego por estrategia. Miré el baúl y un plan empezó a gestarse, un giro que él jamás podría haber previsto. Si amas a Jesús y crees que la verdad siempre prevalece sobre la mentira, te insto a suscribirte al canal. Al hacerlo, te unes a una comunidad que valora la fe, la familia y la justicia. Las siguientes partes de esta historia mostrarán cómo la sabiduría, que a menudo se esconde en la humildad, puede desarmar la arrogancia y la avaricia. No te pierdas las revelaciones que vienen. Suscríbete para no perderte ningún detalle de cómo un padre, con la ayuda de su fe y una antigua promesa, lucha por salvar no solo su herencia, sino también el alma de su hijo. Tu suscripción es un voto de confianza en la victoria del bien. La presión de Leo aumentaba a cada segundo. Empezó a gesticular con más amplitud, y su frustración se convirtió en desesperación. Necesito esa firma, papá. ¿No lo entiendes? Mi vida depende de ello. La confesión se le escapó de los labios antes de que pudiera contenerla. Fue un desliz, una pequeña grieta en su fachada de control. Así que eso era todo. No se trataba de mi bienestar, sino del suyo. Su ambición lo había llevado al abismo, y estaba dispuesto a presionarme para salvarse. Esta revelación, aunque dolorosa, me dio nuevas fuerzas. Ya no estaba tratando con un hijo desagradecido, sino con un hombre desesperado. Y los hombres desesperados cometen errores. Con una calma que lo sorprendió e irritó aún más, tomé la taza de café frío de la mesa y di un sorbo. ¿Tu vida, Leo? ¿Qué ha pasado? ¿Tu negocio no va bien? Desvié la atención del documento hacia él. Convertí su agresividad en una invitación a confesar. La pregunta lo pilló desprevenido. Se detuvo y me miró fijamente, atrapado en su propia mentira. Por un instante, vi un destello de vulnerabilidad en sus ojos, el tipo de chico que acudía a mí cuando tenía problemas en el colegio. Pero la chispa se apagó rápidamente, reemplazada por su habitual dureza. «Esto no es asunto tuyo», gruñó. «Solo firma el maldito papel». Su negativa a abrirse solo confirmó mis sospechas. Estaba en problemas, serios problemas, y el rancho era su única salida. La amenaza se volvió aún más explícita y cruel. «Mira, papá, facilitémoslo todo», dijo, acercándose a mí, cubriéndome con su sombra. «Si no firmas, tengo otras opciones. Puedo ir a un juez, hacerme una evaluación psiquiátrica. No sería difícil demostrar que un anciano que vive en esta miseria, hablando, con fotos en la pared, ya no es capaz de tomar sus propias decisiones. La amenaza de declararme incompetente, de robarme mi dignidad y autonomía, fue su última carta, el golpe más bajo y doloroso que pudo darme.
El dolor de esta amenaza fue profundo, pero también liberador. Cortó la última esperanza que tenía en el hijo, que una vez fue. Ahora era una guerra silenciosa, librada con astucia y paciencia. Lo miré, no con miedo, sino con profunda tristeza. ¿Le harías esto, Leo? ¿A tu propio padre? Mi pregunta no era una súplica, sino un espejo. Quería que escuchara la monstruosidad de sus propias palabras, que confrontara la imagen del hombre en el que se había convertido. Dudó una fracción de segundo, lo suficiente para decirme que una pequeña parte de su conciencia seguía viva, enterrada bajo capas de miedo y codicia. Decidida, empujé los papeles de vuelta al centro de la mesa. No firmaré nada hoy, Leo, ni mañana. Esta es mi casa, y mientras tenga aliento, no estará en venta. Mi voz era firme, sin un temblor. Era mi primera declaración de guerra, mi primer acto de resistencia abierta. La sorpresa en su rostro era evidente. Esperaba a un anciano débil y asustado, fácil de manipular. Encontró una roca, desgastada por el tiempo pero inquebrantable en sus cimientos. La batalla por la finca Ramírez y el alma de mi hijo había comenzado oficialmente. Él no lo sabía, pero no luchaba sola. Tenía la fuerza de Elena y la sabiduría de mis libros secretos a mi lado. Me dirigió una mirada de odio, una mirada que jamás pensé que recibiría de mi propio hijo. «Te arrepentirás de esto, viejo testarudo», siseó antes de coger las llaves y salir hecho una furia, dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Me quedé sola en el silencio que siguió. El portazo fue como un disparo. Su coche arrancó a toda velocidad, levantando una nube de polvo que pronto se asentó, al igual que mi respiración. No sentí alivio, solo una profunda tristeza. La primera parte de la tormenta había pasado, pero sabía que era solo el principio. El verdadero enfrentamiento estaba por llegar, y necesitaría todas mis fuerzas. Me encantaría saber desde dónde me estás viendo, y qué hora es allí. Es increíble pensar que mientras el sol se pone aquí en mi rancho, trayendo oscuridad e incertidumbre, quizás donde tú estés, el día apenas comienza, lleno de posibilidades. Esta conexión a través del tiempo y el espacio me fascina. Deja un comentario abajo. Cuéntame un poco sobre tu mundo. Me ayuda a sentirme menos aislada y parte de una comunidad global, unida por historias que nos llegan al corazón y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida, sin importar la zona horaria en la que estemos. Sola en las sombras, caminé hacia la ventana y vi caer la noche sobre mi tierra. La casa, antes un lugar de calidez y risas, ahora parecía un campo de batalla silencioso. La visita de Leo no era una petición, era una invasión. Intentó violar no solo mis derechos de propiedad, sino también mi santuario emocional. Su prisa, su ira, su crueldad, todo apuntaba a una profunda desesperación. No se rendiría. Ahora que su primer intento había fracasado, recurriría a tácticas más viles, tal como había amenazado. Necesitaba anticiparme, preparar mi defensa. La imagen del baúl de Elena regresó a mi mente. Era hora de desenterrar mis secretos y mis armas. Mi aparente ignorancia, que había sido mi refugio durante tanto tiempo, se convertiría ahora en mi principal herramienta estratégica. Me subestimaba, viéndolo como una reliquia del pasado, incapaz de comprender su mundo moderno. Esta percepción errónea era mi mayor ventaja. Esperaría que buscara ayuda del cura del pueblo, o quizás del anciano abogado del pueblo, ambos amigos míos, pero igualmente predecibles. No tenía ni idea de que poseía conocimientos, de que durante noches enteras, a la luz de una lámpara, había estudiado no solo literatura, sino también derecho y derechos, preparándome para un futuro incierto. Sin saber que el mayor desafío vendría de mi propio hogar, el conflicto externo era evidente, la propiedad de la granja, pero el conflicto interno era lo que realmente me atormentaba. ¿Cómo podía luchar contra mi propio hijo sin destruirlo por completo? Mi objetivo no era solo ganar, sino rescatarlo. Quería que viera el abismo en el que se estaba adentrando, que comprendiera que el verdadero legado que quería dejarle no era la tierra, sino los valores que representa: honestidad, trabajo duro, resiliencia y sobre todo amor familiar. Era una batalla por su alma,
y estaba decidida a luchar hasta el final, incluso si eso significaba revelar todos mis secretos y obligarlo a afrontar la verdad sobre sí mismo. El punto de inflexión de este primer acto fue mi negativa. Al decir no, transformé una situación de victimización pasiva en una de resistencia activa. Pasé de ser el objetivo de un plan a un oponente en un juego. La dinámica de poder había cambiado sutilmente. Él aún tenía el dinero, los contactos y la falta de escrúpulos a su favor. Pero yo tenía la verdad, la ventaja de jugar en casa y toda una vida de secretos que él ni siquiera sospechaba. La narrativa estaba ahora lista para la escalada del segundo acto, donde la tensión aumentaría, las apuestas se elevarían y las máscaras finalmente caerían, revelando las verdaderas caras de todos los involucrados. Me acerqué al retrato de Elena y acaricié suavemente su rostro pintado. «Ay, mi amor», susurré en el silencio de 1900. La habitación. «Nuestro hijo está perdido. Se ha extraviado en el camino que le hemos trazado. No sé si tengo la fuerza para traerlo de vuelta, pero te prometí que lo cuidaría. Y cumpliré mi promesa, aunque eso signifique enfrentarte con todas mis armas». Las palabras pronunciadas en voz alta sellaron mi compromiso. No era solo una cuestión de tierras, era una cuestión de honor, de amor y de una promesa hecha a quien más amaba en la vida. La noche sería larga, dedicada a planear los siguientes pasos. El primer acto de esta dolorosa obra había llegado a su fin. El telón cayó sobre una escena de confrontación y oscuras promesas. Se había lanzado el anzuelo, se había expuesto la traición y se había declarado la resistencia del patriarca. El público ahora sabía que yo no era un blanco fácil y que la historia estaba lejos de terminar. La injusticia se había presentado con claridad y brutalidad, activando una profunda empatía y la necesidad de que se hiciera justicia. El cambio se prometía, no como una vaga esperanza, sino como una certeza sembrada en la mente del espectador a través de mi calma desafiante y el atisbo de mi secreto. La tensión estaba a punto de estallar en el segundo acto. La noche fue larga, un duelo silencioso entre el recuerdo y la aprensión. El sueño me eludió. En cambio, pasé las horas en la vieja mecedora, el mismo lugar donde Elena leía sus novelas, y planeé mis próximos pasos. Con los primeros rayos de sol, una nueva determinación se había solidificado en mi pecho. No era la víctima que Leo creía que era. Me levanté, sintiendo el crujir de mis huesos septuagenarios, y caminé hacia el viejo cofre de madera. La llave, que llevaba colgada del cuello junto con la medalla de Elena, abrió el candado oxidado con un clic que resonó como el comienzo de una nueva era. Dentro, bajo sus letras amarillentas, yacían mis verdaderos tesoros, los libros de derecho agrario, filosofía y los diarios donde había registrado mis observaciones sobre la naturaleza humana durante años. Era hora de que las armas del conocimiento emergieran de las sombras. Mi primera acción fue sutil, casi invisible. Preparé café, como todas las mañanas, y salí al corral. El olor del campo, la textura de la tierra bajo mis botas, todo me recordaba por qué luchaba. Mientras alimentaba al ganado, mi mente no estaba en el presente, sino anticipando los movimientos de mi oponente. Sabía que Leo regresaría. Su retirada abrupta no era una rendición, era una retirada táctica. Regresaría, con una nueva estrategia, probablemente más brutal y turbia. Necesitaba estar preparada, no para reaccionar, sino para actuar. Decidí visitar la tumba de Elena más tarde, en el cementerio de la colina. Necesitaba su fuerza silenciosa, sentir su presencia guiándome en esta batalla que era tan suya como mía, la batalla por el alma de nuestro hijo. La visita de Leo no duró mucho. A media mañana, su lujoso auto volvió a profanar la paz de mi rancho, pero esta vez, su actitud fue radicalmente diferente. No apareció con la arrogancia de un conquistador, sino con la falsa humildad de un hijo arrepentido. Llevaba bolsas de compras del mejor mercado del pueblo, llenas de frutas, panes y quesos que yo rara vez disfrutaba. Una sonrisa contenida adornó su rostro al acercarse. «Papá, siento lo de ayer», dijo, con la voz ensayada para sonar sincera. Estaba estresado, tenso por el trabajo. Perdí los estribos.
No quiero pelear contigo, somos familia. La actuación era digna de una obra de teatro, pero su mirada, fría y calculadora, no podía mentirme. Acepté su falsa disculpa con la misma máscara que él. Le agradecí la comida, lo invité a pasar y le ofrecí un café. Empecé mi propio juego. Me alegra que hayas vuelto, hijo mío. Estaba preocupado. Un padre siempre se preocupa sin importar la edad de su hijo. Mantuve mi imagen de anciano sencillo, hablando con proverbios y generalidades, obligándolo a mantener su farsa. Mientras hablaba de la importancia de permanecer unidos, observaba cada gesto, cada pausa. Estaba probando una nueva táctica, la manipulación emocional. Quería hacerme sentir culpable, convencerme de que mi negativa a afirmar estaba rompiendo los últimos lazos que nos unían. Era un veneno dulce, más peligroso que la ira manifiesta del día anterior. Se sentó a la mesa de la cocina, el mismo lugar de tantas comidas felices en el pasado, y comenzó a tejer su tela. Habló de su infancia, de cómo le enseñé a lazar ganado, de cuánto extrañaba la comida de su madre. Eran flechas envenenadas de nostalgia, diseñadas para perforar mis defensas. Solo quiero lo mejor para ti, padre. La ciudad tiene mejores médicos, más comodidades. Aquí estás solo. ¿Y si pasa algo? No me lo perdonaría. El subtexto de sus palabras era claro. Eres viejo, frágil e incompetente. Déjame tomar las decisiones por ti. Usó el amor como arma, transformando la preocupación filial en una justificación para su avaricia. Una táctica vil que solo sirvió para fortalecer mi determinación de desenmascararlo. Mientras continuaba con su diatriba manipuladora, recordé un consejo que Elena me había dado años atrás, cuando Leo empezó la universidad. Joaquín, dijo, le dimos alas a nuestro hijo para que volara, pero nunca dejemos que olvide el valor del nido. El mundo exterior puede darle mucho, pero también puede quitarle el alma. Presta atención al brillo de sus ojos. Si un día es avaricia en lugar de pasión, devuélvelo a la tierra. En ese momento, sus palabras resonaron con una claridad profética. El brillo en los ojos de Leo era hueco, un reflejo del vacío que lo consumía. La misión que mi esposa me había confiado era más importante que nunca. Decidí poner a prueba su sinceridad, hurgar en la herida que sabía que ocultaba. Me alegra que te importe, hijo. Pero dime, ¿cómo va el negocio? Ayer parecías desesperado. Un hijo desesperado es el mayor dolor para un padre. Lo acosé, manteniendo un tono de genuina preocupación paternal. Dudó, sorprendido por mi pregunta directa en medio de mi supuesta ingenuidad. Vi una sombra pasar por su rostro. Van bien, papá, van bien. Es la presión normal del mercado. Mintió, pero su lenguaje corporal lo delató. Apartó la mirada, tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Había aparecido la primera grieta en su nueva armadura. Sabía que debía seguir presionando, con cuidado. La conversación continuó durante otra hora, una tensa partida de ajedrez verbal. Yo, el viejo rey aparentemente acorralado, hacía pequeñas jugadas defensivas. Él, la reina agresiva, intentaba darme jaque mate con chantaje emocional. Hablaba de sus hijos, mis nietos, y de lo bien que les vendría pasar más tiempo con su abuelo, en un lugar más apropiado de la ciudad. Usaba a los niños, a quienes apenas conocía, como peones en su juego sucio. Cada palabra, en lugar de doblegarme, me daba más munición. Estaba compilando un dossier mental de sus mentiras, sus tácticas, sus contradicciones. Creía que me estaba rodeando, cuando, en realidad, se me estaba revelando, capa por capa. Antes de continuar con los eventos que siguieron, quiero pedirles que, si esta historia les conmovió, consideren suscribirse a nuestro canal. Si creen en la fuerza de los lazos familiares y el poder de la verdad, únanse a nuestra comunidad. Las revelaciones que siguen son un recordatorio de que incluso en las situaciones más difíciles, la sabiduría y la valentía pueden iluminar el camino. Al suscribirse, no se perderán como un padre lucha, no solo por su tierra, sino por el alma de su hijo, demostrando que la verdadera herencia no se mide en acres, sino en valores.
Su suscripción es un apoyo vital para que sigamos compartiéndoles historias como esta. Finalmente, volvió al tema principal, pero indirectamente. Papá, pensé en lo que dijiste. Quizás ese contrato era demasiado complicado. Le pedí a mi abogado que redactara algo más sencillo, un contrato de administración familiar, solo para ayudarte a administrar la granja, modernizarla, y que volviera a ser rentable. Seguiría siendo el dueño de todo, por supuesto. La nueva mentira era más sofisticada. Un contrato de administración que sin duda contenía cláusulas de poder notarial que le darían control total. Estaba adaptando su trampa, haciéndola más atractiva, más difícil de rechazar sin parecer un viejo testarudo y desconfiado. Pero yo ya conocía la melodía de su canción y no iba a bailarla. Para mi sorpresa, no sacó ningún documento de la carpeta. Era parte de su nueva táctica. Primero ganarse mi confianza, sembrar la idea, y luego presentar el trabajo. Se despidió con un abrazo que pareció un poco menos frío que el anterior. Una actuación calculada. Piénsalo, papá. Volveré en unos días para hablar más. Te quiero. Las últimas 3 palabras fueron las más difíciles de escuchar. Pronunciadas sin sentimiento, como una mera formalidad, sonaron como el mayor insulto. Vi cómo su coche se alejaba de nuevo, dejando tras de sí un silencio cargado de nuevas amenazas, y una despensa llena de comida que no podía tragar, pues parecía tener el amargo sabor de la traición. Esa tarde, cumplí mi promesa, y caminé lentamente hacia la colina donde Elena yacía. La suave brisa mecía las flores silvestres que crecían alrededor de su sencilla lápida. Me senté en el césped y hablé con ella, como tantas otras veces. Le conté sobre la visita de Leo, sobre sus planes, sobre el dolor que sentía. Hablar con ella, aunque solo fuera su recuerdo, siempre me traía claridad. Era como si su sabiduría estuviera impregnada en ese lugar. Tiene miedo, Elena. Susurré al viento. Nuestro hijo está aterrorizado por algo, y ese miedo lo ha convertido en un monstruo. Pero no me rendiré. Encontraré la manera de llegar a él. De regreso, pasé por la casa de mi vecino y compadre, Ramiro, un hombre de mi edad, con quien he compartido toda una vida de alegrías y dificultades. Me vio y me invitó a tomar un café. Sentados en su porche, comenté con naturalidad las dificultades de envejecer y cómo los jóvenes de ciudad a veces tienen ideas modernas sobre el cuidado de sus padres y sus tierras. Hablé hipotéticamente, sin acusar directamente a Leo, sino describiendo una situación inquietantemente similar a la mía. Ramiro, un hombre astuto y experimentado, frunció el ceño. Ten cuidado, Joaquín. He oído historias así. Empiezan con promesas de ayuda y terminan con los ancianos siendo expulsados de sus propias casas. Sus palabras confirmaron que mi instinto estaba en lo cierto. La conversación con Ramiro fue un paso crucial. Estaba empezando a construir una red de apoyo, testigos de mi lucidez y estado de ánimo antes de que Leo pudiera intentar algo drástico. Al día siguiente, fui al pueblito con la excusa de comprar alimento para el ganado. Allí, por casualidad, me encontré con el viejo notario, un viejo amigo, en la plaza principal. Charlamos de viejos tiempos, y de nuevo, sutilmente, mencioné a mi hijo y su repentino interés en organizar mis papeles para el futuro. Observé atentamente la reacción del notario. Él, un hombre acostumbrado a ver disputas familiares por herencias, me miró por encima de sus gafas y dijo: Joaquín, nunca firmes nada sin que yo lo lea primero. Una amistad de 50 años te da al menos ese derecho. Era la tranquilidad que necesitaba. Mientras tanto, en casa, dedicaba mis noches al estudio intenso. Con la ayuda de una lupa y la luz parpadeante de la lámpara, devoraba los libros de derecho que había comprado años atrás. Leía sobre usufructo, los derechos de los ancianos y las formas de anular poderes notariales y contratos firmados bajo coacción o engaño. Cada artículo de ley que leía era una nueva arma en mi arsenal. No solo sería un padre traicionado, sería un oponente informado y preparado. El conocimiento me daba poder, una sensación de control que no había sentido en mucho tiempo. Leo vendría con su abogado desde la gran ciudad, pero yo lo esperaría con la serena sabiduría de la ley y la determinación de un hombre que no tiene nada que perder.
Unos días después, Leo regresó, como lo había prometido. Esta vez, trajo consigo a una mujer, a quien presentó como su asesora financiera especializada en planificación patrimonial. Era una mujer joven, de habla rápida y sonrisa profesional, que irradiaba un aura de competencia y serenidad. La estrategia era clara: usar una figura de autoridad externa para presionarme y validar sus mentiras. Se sentaron a mi mesa y desplegaron una presentación llena de gráficos y proyecciones, mostrando cómo la finca podría transformarse en un agroturismo de alto rendimiento. Era un plan bien pensado y seductor, pero vi más allá de la fachada. Era solo una nueva botella del mismo veneno: tomar el control de mi tierra. Escuché pacientemente, haciendo el papel del anciano impresionado y ligeramente confundido. Hice preguntas sencillas e infantiles, sobre las ganancias, sobre dónde viviría, sobre si podría seguir cuidando mis gallinas. Cada pregunta, por ingenua que pareciera, tenía como objetivo poner a prueba las contradicciones de su plan, obligarlos a mentir más. El asesor respondió con una paciencia condescendiente, tratándome como a un niño. Leo, por su parte, parecía orgulloso de su decisión, creyendo que la presencia del experto finalmente me convencería. No se dio cuenta de que con cada mentira que decían, solo me daban más cuerda para ahorcarlos después, metafóricamente hablando. La dramática ironía de la situación era palpable. Allí estaban dos supuestos expertos, tratándome como a un ignorante, sin saber que el anciano que tenían delante probablemente sabía más de derecho sucesorio que el joven consultor. Esta certeza me permitió mantener la calma e incluso cierto humor. Les permití sentirse superiores, subestimar por completo a su oponente. Su arrogancia fue mi mayor aliada. Mientras hablaban de retorno de la inversión y optimización de activos, yo pensaba en los ciclos de la naturaleza, como el árbol más alto y arrogante suele ser el primero en ser derribado por la tormenta, mientras que la hierba flexible sobrevive doblándose con el viento. La escalada de la situación era evidente. Ya no se trataba solo de firmar. Leo había invertido dinero y credibilidad en contratar a un profesional. Se hundía cada vez más en su propio plan, lo que dificultaba cada vez más su salida. La presión sobre él debía de ser inmensa, y fue entonces cuando cometió su primer gran error táctico. Mientras el asesor recogía sus papeles, el móvil de Leo, que había dejado sobre la mesa, vibró. En la pantalla apareció una vista previa de un mensaje de un número no guardado. Última advertencia, Leo. Si el dinero no llega para el viernes, tu mujer y tus hijos sabrán qué clase de hombre eres. Mis ojos, agudizados por años de observación de la naturaleza, captaron el mensaje en una fracción de segundo antes de que me arrebatara el teléfono y se lo guardara en el bolsillo. Se me heló el corazón, pero mi rostro permaneció impasible. Así que esto era todo. No eran solo deudas de negocios, eran usureros. Lo estaban amenazando, chantajeando. La revelación fue un puñetazo en el estómago. La codicia de mi hijo no era solo por el lujo, era por la supervivencia. Una supervivencia desesperada que lo llevó a destruir a su propio padre para salvarse. La complejidad de su villanía se agudizó. No era solo un monstruo frío, era un hombre aterrorizado y acorralado, lo que lo hacía infinitamente más peligroso. El descubrimiento lo cambió todo. La ira que sentía dio paso a una compleja mezcla de lástima y miedo. Lástima por el hombre patético en el que se había convertido mi hijo. Y miedo, un miedo real y primario, no por mí, sino por él, mi nuera y mis nietos. Se había involucrado con gente peligrosa, y ahora arrastraba el nombre de nuestra familia por el lodo. Mi lucha adquirió una nueva dimensión. Necesitaba salvar la granja no solo de él, sino también de los buitres que la rondaban. Necesitaba protegerlo de sí mismo y de sus acreedores. La tragedia de nuestra familia estaba resultando mucho más oscura de lo que jamás hubiera imaginado. Después de que se fueron, la casa pareció encogerse a mi alrededor. La amenaza ya no era un asunto abstracto de documentos y cláusulas. Tenía un rostro, aunque anónimo, y una fecha límite. El viernes. Sentí un escalofrío.
La violencia que hasta entonces había estado contenida en palabras y manipulación podía fácilmente volverse física. La seguridad de mi rancho, mi refugio aislado, de repente se sintió frágil y vulnerable. Por primera vez en toda esta dura experiencia, sentí miedo. No el miedo de un anciano que pierde su hogar, sino el miedo de un padre que ve a su hijo ahogarse en aguas profundas y peligrosas, y que teme ser arrastrado con él. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Enfrentarías la situación con la ley o intentarías comprender y ayudar a un hijo que te traicionó tan profundamente? Deja tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es muy importante para mí, ya que me ayuda a ver las cosas desde diferentes perspectivas. Y no olvides decirme en qué parte del mundo compartes tus pensamientos. Es reconfortante saber que, a pesar de las diferencias culturales, los dilemas del corazón y la familia son universales. Tu participación crea una comunidad de apoyo donde podemos compartir nuestras propias experiencias y sabiduría, ayudándonos mutuamente a navegar las tormentas de la vida. La revelación del mensaje me dio una nueva pieza del rompecabezas. La urgencia de Leo ahora tenía todo el sentido. No planeaba para el futuro. Intentaba apagar un incendio en el presente con la gasolina de mi propiedad. Decidí que mi siguiente paso sería más audaz. Necesitaba pruebas concretas de su situación, algo que pudiera usar no para destruirlo, sino para obligarlo a una confesión completa. Solo la verdad sin adornos podría romper el ciclo de mentiras en el que estaba atrapado, y sospechaba que la clave de esa verdad no residía en la gran ciudad, sino quizás en algún lugar más cercano, en sus esporádicas visitas a nuestra zona. Recordé que Leo, en sus escasas visitas previas, siempre se había alojado en un hotel de lujo de un pueblo cercano, nunca en la vieja casa de campo, que consideraba incómoda. Una idea arriesgada pero necesaria empezó a tomar forma. Necesitaba averiguar más sobre sus negocios y deudas. Quizás una visita discreta a ese pueblo, una conversación con la gente adecuada, podría darme la información que necesitaba. Sería peligroso. Era un rostro conocido en la zona, y mi presencia allí podría despertar sospechas. Pero el tiempo se agotaba. El viernes era la fecha límite, y necesitaba actuar antes de que la desesperación de Leo lo llevara a una locura aún mayor. El conflicto pasó de ser una disputa familiar a una carrera contrarreloj, con peligrosos acreedores acechando en las sombras. Lo que estaba en juego ahora era la seguridad de toda mi familia. No solo estaba en juego mi dignidad, sino también la vida y el bienestar de mis nietos, quienes podrían verse afectados por la imprudencia de su padre. El peso sobre mis hombros era inmenso. Yo, un simple granjero, estaba ahora envuelto en una red de deudas y amenazas que parecía sacada de una película. Pero la realidad era mucho más aterradora, pues los protagonistas eran de mi propia sangre, y el escenario era el hogar que había construido con amor y sudor. La caracterización de Leo se profundizó dramáticamente. Ya no era solo un antagonista codicioso, era una figura trágica, un hombre cuya ambición lo había llevado por un camino sin retorno. Su fachada de éxito era una farsa, un cascarón vacío que ocultaba una realidad de miedo y fracaso. Esta complejidad lo hacía, en cierto modo, aún más aterrador. Un villano por elección es comprensible, pero un villano por desesperación es impredecible, capaz de cualquier cosa para sobrevivir. Y yo estaba en el epicentro de su desesperación, el último obstáculo entre él y la autodestrucción. Necesitaba ser la roca contra la que sus olas de pánico se estrellaran. La tensión narrativa alcanzó un nuevo nivel. El público, ahora consciente de la amenaza externa, sentiría una urgencia aún mayor. La ironía dramática se intensificó. Yo sabía del peligro que corría Leo, pero él no sabía que yo lo sabía. Esta falta de información creó un suspense insoportable. Cada interacción entre nosotros estaría ahora cargada de este conocimiento oculto. Cada palabra, cada gesto mío, sería interpretado por el público a la luz de esta nueva y aterradora revelación. La historia se había vuelto más oscura, más compleja e infinitamente más cautivadora. El drama familiar se había transformado en un thriller con consecuencias potencialmente fatales. El día siguiente lo pasé preparándome. Aparté algo de dinero,
lo poco que me quedaba de la venta de ganado. Me puse mi mejor ropa, la que usaba para ir a misa, para no parecer un simple campesino, sino más bien un hombre de negocios. Le dije a mi amigo Ramiro que iba a la ciudad a atender algunos asuntos familiares, y le pedí que cuidara la granja un día. Me miró con ojos astutos, y simplemente asintió. Ve con Dios, Joaquín, y que la sabiduría te acompañe. Su silenciosa bendición me dio la fuerza necesaria para emprender este peligroso viaje en busca de la verdad que podría salvar o destruir lo que quedaba de mi familia. El jueves por la mañana, el día antes de la fecha límite, tomé el viejo autobús hacia el pueblo vecino. El viaje fue largo y polvoriento, un momento de reflexión y oración. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Pruebas de las deudas de Leo? ¿Los nombres de sus acreedores? ¿Y qué haría con esta información? La verdad es que no tenía un plan concreto, solo un instinto, el mismo instinto que me guiaba en mi trabajo con el ganado y la tierra. Un instinto que me decía que para sanar una herida, primero hay que exponerla a la luz y limpiarla a fondo, por muy doloroso que fuera el proceso. Y la herida en el alma de mi hijo era profunda y estaba peligrosamente infectada. Llegué a la ciudad, un lugar ruidoso e indiferente, tan diferente de mi mundo. El hotel de lujo donde Leo se alojaba se alzaba como un monumento a su vida de apariencias. Me sentía pequeño y fuera de lugar, pero la imagen de los rostros asustados de mis nietos en una fotografía me impulsó hacia adelante. Respiré hondo y entré al vestíbulo, no como un padre buscando a su hijo, sino como un actor subiendo al escenario para la escena más crucial de su vida. No sabía qué me deparaba el destino en ese lugar, pero estaba listo para afrontar lo que me deparara. La búsqueda de la verdad había comenzado, y las consecuencias serían impredecibles. Este fue el momento en que la escalada del conflicto alcanzó su punto álgido en el segundo acto. Me estaba colocando deliberadamente en territorio enemigo, desprotegido y lejos de casa. Mi vulnerabilidad era máxima. Cualquier error, cualquier tropiezo, podía exponer mi plan y ponerme en grave peligro. Lo arriesgaba todo, no solo la granja, sino mi propia seguridad, impulsado por la esperanza de encontrar una solución a un problema que parecía insoluble. La tensión para el público debería haber sido inmensa, ya que el sabio y anciano patriarca actuaba ahora como un detective aficionado en un mundo que no era el suyo. Y fue allí, en el bar del hotel, donde lo vi. Leo no estaba solo. Estaba sentado en una mesa apartada con dos hombres de aspecto intimidante, vestidos con trajes caros, pero con porte de depredadores. La conversación era tensa y baja, pero su lenguaje corporal gritaba. Vi a Leo entregarle un sobre a uno de ellos, quien lo abrió. Me contó el contenido y rió con desdén, negando con la cabeza. Vi el rostro de mi hijo deformarse en una máscara de miedo y humillación. No eran socios, eran sus dueños. Y la desesperación en los ojos de Leo era la de un hombre que sabía que su tiempo se había acabado. El segundo acto culminó en este preciso momento de revelación visual. La amenaza anónima de un mensaje de texto ahora tenía rostros. La humillación de mi hijo era pública, aunque él no sabía que yo estaba entre el público. Me quedé paralizada, escondida tras una columna, con el corazón latiéndome desbocado. Este era el punto más bajo, el momento de máxima vulnerabilidad, no solo para mí, que observaba impotente, sino para él, expuesto en toda su debilidad. La indignación moral del espectador alcanzaría su punto álgido. ¿Cómo podía un hijo arriesgar tanto y ahora intentar sacrificar a su padre para pagar por sus terribles errores? El escenario estaba listo para el clímax del tercer acto, una confrontación que ahora sería inevitable y explosiva. El viaje de regreso en el viejo autobús fue una confusión de paisajes polvorientos y pensamientos sombríos. La imagen de mi hijo, humillado y aterrorizado ante aquellos hombres, estaba grabada a fuego en mi mente. La ira se había disipado, dando paso a una fría y pesada urgencia. Ya no tenía tiempo para juegos astutos ni manipulaciones sutiles. La tormenta que se aproximaba no era solo una metáfora. Nubarrones se cernían en el horizonte, presagio de la noche que se avecinaba. Al llegar al rancho, el silencio de la casa parecía acusarme. Necesitaba prepararme,
no para una batalla de voluntades, sino para una operación de rescate espiritual, empezando por la de mi propio hijo, incluso si eso significaba descender al infierno de su desesperación para traerlo de vuelta a la luz. La noche cayó de repente y con ella, la tormenta estalló. La lluvia azotaba las ventanas y el viento aullaba como un alma en pena, el escenario perfecto para el drama que estaba a punto de desatarse. No encendí muchas luces, prefiriendo la tenue luz de la lámpara de aceite, que proyectaba sombras danzantes en las paredes, transformando la sala de estar en un escenario de suspense. Me senté en mi mecedora, no con un libro, sino con el infame contrato en mi regazo. Lo esperé. Sabía que vendría. La fecha límite era el viernes, y su desastroso encuentro en el hotel significaba que su única esperanza desesperada residía en el anciano padre al que tanto subestimaba. El tic-tac del reloj en la pared parecía marcar la cuenta regresiva para la explosión final. Y entonces llegó. La puerta se abrió de golpe, revelando a Leo empapado por la lluvia, con el pelo pegado a la frente y los ojos rojos e inyectados en sangre. El fuerte olor a alcohol inundó la habitación incluso antes de que diera el primer paso. Ya, no era el empresario calculador ni el hijo falsamente arrepentido. Era un animal herido y acorralado, peligroso en su desesperación. En la mano sostenía una botella de whisky medio vacía, y su rostro era una máscara de furia y autodestrucción. «Basta de juegos, viejo», gritó, con la voz entrecortada por el alcohol y la angustia. «Necesito esa firma. Ahora». Se tambaleó hacia mí, con el contrato en mis manos como el único centro de su existencia en ese momento. Se acercó. Su sombra, proyectada por la lámpara, me envolvió. Me arrebató el contrato del regazo con una violencia que me sobresaltó. «No lo entiendes. Nunca has entendido nada. Sentado aquí en estas ruinas, aferrándote a un pasado que ya está muerto», rugió, su dolor desbordándose en crueldad. Tiró los papeles y un bolígrafo sobre la mesa. «Firma, o juro, padre, que prenderé fuego a este maldito lugar y acabaré con todo de una vez por todas». La amenaza era vacía. El llanto de un niño perdido en el cuerpo de 1900. Un hombre. Estaba al borde, en la frontera entre la razón y la locura, y supe que era el momento. La verdad debía ser la luz en medio de su oscuridad. Con una calma que solo la certeza puede dar, me puse de pie. Lo miré a los ojos, no con ira ni miedo, sino con una tristeza tan profunda que pareció calmarlo por un instante. Afuera rugía la tormenta, pero dentro de la habitación se hizo un silencio inquietante. «No puedo firmar esto, Leo», dije con voz suave pero firme, porque lo leí. Frunció el ceño, confundido. «¿Qué leíste? No puedes leer más que la etiqueta de un frasco de veneno para ratas». El insulto no caló. Continué. «Leí cada palabra de este contrato tuyo, especialmente la cláusula 5, párrafo 2, que dice: cesión completa, general e irrevocable de todos los derechos de propiedad y posesión de la propiedad registrada con el número de registro 4.521. El rostro de Leo palideció. Me miró boquiabierto. La sorpresa le paralizaba cada músculo del cuerpo. La botella de whisky se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. El sonido agudo se mezcló con el trueno que retumbaba afuera. «¿Cómo?», susurró. Una palabra apenas audible. Tú no». Ignoré su pregunta y seguí adentrándome en su devastado territorio emocional. La pregunta no es cómo sé leer, hijo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué llegaste a este punto? ¿Dónde te perdí? El niño que lloró cuando el ternero se rompió la pata. El joven que soñaba con defender a los justos. ¿Qué te ha hecho el mundo para convertirte en un hombre que intenta robarse a su propio padre? Mis preguntas no eran acusaciones, sino lamentos. Eran el eco del corazón roto de mi padre. Cada palabra parecía resquebrajar una capa de la armadura que había construido a su alrededor. La fachada de hombre de negocios despiadado, hijo furioso, borracho desesperado, todo se derrumbó a la vez. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, entre los cristales rotos y el charco de whisky, como un edificio que implosiona. Y entonces lloró, no un llanto de ira ni frustración, sino un llanto de puro dolor, de vergüenza y de alma rota.
un sollozo profundo y gutural que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Lo confesó todo, entre sollozos y palabras divagando. Las enormes deudas, las inversiones fallidas, los préstamos de usureros. Habló de las amenazas que él y su familia enfrentaban, del terror de perderlo todo y ser visto como un fracaso ante el mundo, su esposa y sus hijos. Admitió que veía la granja no como un hogar, sino como su único sustento, y que estaba dispuesto a aferrarse a ella, incluso si eso significaba ahogar a su propio padre en el proceso. La verdad, finalmente revelada, fue patética y profundamente humana. No era un monstruo, solo un hombre débil que había tomado todas las decisiones equivocadas por miedo. Me arrodillé a su lado, inmóvil en el suelo frío y húmedo. Lo atraje hacia mí y lo abracé, como no lo había hecho desde que era un niño con miedo a la oscuridad. El olor a alcohol y lluvia se mezclaba con el aroma terroso de mi ropa. «Shh», dije, acariciándole el pelo. «Shh, hijo mío, se acabó la mentira». En ese abrazo, en medio de los escombros de su vida y nuestra relación, algo empezó a cambiar. El perdón no necesitaba palabras. Estaba presente en ese gesto, en la aceptación silenciosa de la caída de un hijo y la negativa de un padre a dejarlo solo en el abismo. La tormenta de afuera empezó a amainar, como si la naturaleza misma respondiera a nuestra catarsis. Cuando sus sollozos finalmente cesaron, lo ayudé a ponerse de pie y lo senté en una silla. Observé la destrucción que nos rodeaba y la devastación en su rostro. Podría haberlo echado, repudiado, abandonado a su suerte. Pero ¿qué me diría Elena? ¿Qué haría un verdadero padre? Escúchame bien, Leo, dije, con la voz de un patriarca al mando. Has causado un desastre terrible, pero somos Ramírez, y los Ramírez no temen pelear. Arreglaremos este desastre, juntos. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad, buscando algún rastro de ironía o engaño en mi rostro, pero solo encontró determinación. Mañana, continué, llamarás a estos hombres. Les dirás que tienes un plan para pagar hasta el último centavo. Y lo haremos. Venderemos parte del ganado, el menos productivo. Hipotecaremos una pequeña porción de tierra, la más lejana. Y tú, hijo mío, cambiarás esos zapatos italianos tuyos por un par de botas. Trabajarás esta tierra, a mi lado, de sol a sol. Aprenderás el valor del dinero ganado con callos en las manos, no con firmas en papel. Y juntos, reconstruiremos esta granja y su honor. No era una sugerencia, era un decreto. Y por primera vez en años, vi en sus ojos no un destello de codicia, sino una pequeña llama de esperanza. Los meses siguientes fueron los más difíciles, y, a la vez, los más gratificantes de nuestras vidas. Leo, fiel a su palabra, cambió su arrogancia por humildad. El trabajo en el campo era brutal para un hombre, acostumbrado a oficinas con aire acondicionado. Sus manos suaves pronto se llenaron de ampollas y luego de callos. Hubo días en que la frustración casi lo venció, pero perseveró. No fui un jefe severo, sino un maestro paciente. Le enseñé los secretos de la tierra, los ciclos de la lluvia, el lenguaje del ganado. Y en el proceso, mientras reparábamos cercas y arábamos los campos, poco a poco empezamos a sanar nuestra relación fracturada. Hablamos mucho durante las largas jornadas laborales. Me contó con detalle las malas decisiones que tomó, la presión por mantener una fachada de éxito que lo llevó a la ruina. Y yo le conté mis secretos, leyéndole fragmentos de mis diarios y los libros que me formaron. Descubrió que su padre, el campesino ignorante, era un hombre de profunda reflexión. El respeto mutuo, que se había perdido, comenzó a resurgir de las cenizas de la honestidad. Él llegó a admirar mi resiliencia y sabiduría, y yo llegué a admirar su recién descubierta capacidad de sacrificio y su determinación para redimirse. El tiempo, ese sanador incansable, pasó. Con trabajo duro, logramos saldar la primera parte de la deuda, negociando las condiciones para el resto. La granja, respondiendo a nuestros renovados cuidados, comenzó a florecer de nuevo. Pintamos la casa, restauramos el jardín de Elena, y el aire de decadencia dio paso a una atmósfera de trabajo y esperanza.
Leo, más delgado pero más fuerte, tanto física como espiritualmente, ya no parecía un extraño en ese lugar. Pertenecía a la tierra, y la tierra lo había aceptado de nuevo, purificándolo con el sudor de su honesto trabajo. La verdadera herencia se estaba transfiriendo, no por documento, sino por experiencia compartida. Pasaron 5 años. La finca Ramírez no solo era próspera, sino un modelo de gestión sostenible en la región. Leo, ahora un hombre transformado, había combinado su perspicacia empresarial con la sabiduría de la tierra que yo le había transmitido, creando una empresa que honraba el pasado y abrazaba el futuro. Esa tarde de otoño, estábamos los dos en el porche, viendo pastar al ganado en los verdes campos, cuando un coche se detuvo frente a la casa. Salieron su esposa, con una sonrisa que no había visto en años, y mi nieto, ahora un niño de 7 años que corrió hacia mí gritando, «Abuelo». Lo abracé, y su risa fue la melodía más dulce que la vieja casa jamás había escuchado. Era el sonido del futuro, de la continuidad, de la redención. Leo se acercó, posó su mano en mi hombro, y su esposa nos miró con ojos rebosantes de gratitud. Ella conocía toda la historia, lo cerca que habían estado de perderlo todo. La familia estaba unida, no por lazos de sangre, sino por una crisis superada, por el perdón concedido, y por un amor reconstruido sobre cimientos más sólidos de verdad y respeto. Ese momento fue la prueba de que las segundas oportunidades, cuando se alimentan de trabajo duro y honestidad, pueden dar los frutos más hermosos. Finalmente los tres, abuelo, hijo y nieto, estábamos allí, uno al lado del otro, contemplando el horizonte, donde el sol se ponía sobre nuestra tierra. El niño en el medio nos tomaba de la mano. En ese momento, comprendí el verdadero significado del legado. No eran las hectáreas de tierra, el ganado ni la granja. La verdadera herencia era ese momento, la sabiduría de una generación transmitida a la siguiente, el amor que resistió las pruebas más duras y la certeza de que los valores que aprendí de la tierra perdurarían a través de ellos. La tormenta había pasado, y en el cielo despejado de nuestro futuro las estrellas de la esperanza y la familia brillaban con más fuerza que nunca.